Sí, ya estaban pidiendo fechas de Que parciales, levante así la que mano el bueno. culpable. Ahí lo manda al grupo. Bueno, fíjense que ya están subidos en los contenidos, ¿sí? En la parte de apertura van a encontrar el cronograma, ¿sí? En el cronograma van a tener lo que vamos a ir viendo clase a clase, ¿sí? Guíense por el cronograma porque el programa es como el contenido completo. El cronograma es lo que vamos a ver en cada clase y es lo que se va a tomar en las evaluaciones, ¿sí? Entonces, la hoja de ruta va a ser el cronograma. Recuerdo que en la tutoría anterior estuvimos viendo como un repaso del capítulo 2 de Blecher, que proyectamos ese cuadro, ¿sí? Eh, que preguntaban respecto de, bueno, por qué teníamos que saber ciertos conceptos, como el concepto de campo psicológico, de ámbito, pero bueno, lo que tiene que ver con funcionalidad de la conducta, si uno no entiende algunas cuestiones respecto de esos términos, después no entiende lo que sigue. Quienes quieran repasar, lo que podemos hacer, yo estuve pensando, es subir, ¿sí? Hola, ¿te escucha? Profe, se Sí, le sí, había se Sí, escucha, profe, sí, se cortado. sí. escucha. Sí, no, se Me había Profe. parece. cortado. Sí, bien. Les decía que lo que se me ocurrió que podemos hacer es subir en el PowerPoint o las presentaciones del capítulo 1, 2 y 6 de Blecher, ¿sí? Que lo vimos en el cuatrimestre anterior, pero si ustedes tienen la presentación, creo que podemos hacer así un repaso. Entiendo que algunos ya lo habrán bajado, pero bueno, lo que voy a hacer es subirlo, ¿sí? Como para que ustedes lo tengan. Y cualquier duda que surja respecto de la terminología o de los distintos capítulos, lo vamos conversando, ¿sí? Bien. Bueno, hay una de las compañías dice, nos habíamos quedado en tensión, exactamente, ahí nos quedamos y hoy vamos a continuar, ¿sí? Y el capítulo que vamos a ver hoy es el capítulo de personalidad. Vamos a terminar de ver el capítulo anterior y vamos a ver personalidad. Así, la semana próxima ya nos podemos abocar a Morris y bases biológicas de la conducta, ¿sí? La semana próxima es el feriado, profe. La otra, Ah, no listo, sé, ok. no sé, la otra. Listo, listo. Sí, quise decir la próxima tutoría, ¿sí? No quise decir la semana siguiente, sino la próxima tutoría, sí. Entiendo que la semana próxima es feriado, ¿sí? Por eso, nosotros vamos a tener el parcial el 28, el resto de las comisiones que cursan otros días van a tener el parcial una semana antes, o sea, en ese sentido no van a tener inconveniente porque vamos a dar todo el material y van a tener el parcial una semana después que el resto, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta respecto del parcial? Los parciales van a ser muy similares a los parciales que tuvieron en Fundamentos de Psicología 1. Van a tener una franja amplia para ingresar y probablemente lo que tengan es menos tiempo y tal vez sean menos preguntas, ¿sí? Ahora en Fundamentos 2. ¿Alguien fue leyendo el material? ¿Estuvieron chusmeando algo más? ¿Viendo? ¿Repasando? Florencia, sí. Schiaffino. Florencia es Schiaffino. El 28 de septiembre tenés cesárea programada. Bueno, listo. Yo ya, Florencia, ya te anoto y después conversamos con vos en privado para ver cuándo podrías rendir, ¿sí? Sí, me gustaría que me digas en qué comisión estás, en qué aula de Blackboard, ¿sí? Como para ver tu caso en particular. Como es un tema que se aborda en cuestiones médicas, está contemplado esto. Florencia, ¿sí? Te pido que después cuando puedas me mandes un mensajito y me digas, ¿sí? En qué comisión está, o si querés directamente manda al Blackboard, ¿sí? Esto, cuál es la fecha de tu cesárea, como para poder, este, no hay problema que no abras el micrófono, no tengo inconveniente. Sí, me parece que es una situación particular como para ser abordada
en privado, ¿sí? Así que si querés mandar un mensajito no al aula común, que es esta, ¿sí? Sino al aula de tu comisión, te vamos a estar contestando en estos días, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer en ese sentido? Bien, ahí María Noelia dice los 3 capítulos de Blecher. Sí, hay uno de Blecher, ¿sí? Bien, ahí te anoté, Florencia. Ya te anoté, ya veremos tu caso en particular, no te preocupes, lo vamos a resolver. Los 3 capítulos de Blecher. Bien, piensen que la semana anterior vimos el capítulo de 2 y parte del 7, ¿sí? O sea, estábamos terminando con el capítulo 7. Hoy vamos a terminar de ver el capítulo 7 y vamos a ver el 18. Y hay un capítulo de Blecher que va a quedar para ver en la unidad que tiene que ver con motivación, ¿sí? Ese no lo vamos a ver ahora, ese capítulo. ¿Sí? Ahora, en esta clase, entre la clase anterior y esta, los capítulos que vemos son el 2, el 6 y el 18. Solo tienen parcial, Hilda. El día del parcial, solo hay parcial, no hay tutoría. Bien, entonces, para esta unidad 1 tenemos de Blecher los capítulos 2, 6 y 18. El 2 es más introductorio, tiene que ver con todo lo que es conducta, ya algo de esto vimos. El 7, perdón, sí, tenés razón, el 7. El 6 es más introductorio, es de los Power que vamos a ver. El 2, el 7 y el 18. Bien, el 2, el 7 y el 18. ¿Sí? Hoy tendríamos que terminar con Blecher y ya la clase siguiente, no la que viene porque es feriado, sino la próxima, vamos a estar viendo bases biológicas de la conducta, que para esa clase prepárense, ¿sí? Ahí les dije, el 11 lo vamos a ver en la unidad de motivación, no lo vamos a ver acá, ¿sí? Porque está más emparentado con la unidad de motivación. Entonces, para esta unidad, que es la unidad introductoria, vemos el 2, el 7 y el 18, y cuando lleguemos a la unidad de motivación, vemos el capítulo 11. Retomamos y vemos el capítulo 11. ¿Sí? Y hoy vamos a terminar con Blecher. ¿Sí? Para la siguiente tutoría, que no es el lunes próximo, es el otro, lo que vamos a ver es bases biológicas, capítulo 2 de Morris. Que les decía, para esa clase prepárense porque es intensa, ¿sí? Tenemos mucho concepto, mucho material y bueno, vamos a tener que estar como muy atentos. Dudas, consultas, preguntas respecto de fecha de parcial, horario de parcial. Sí, Sabrina, mucha anatomía, que seguramente algo ya habrán visto o estén viendo, ¿sí? Yo les diría que sí, Daniela. Daniela ahí pregunta, para resolver la evaluación que está en el aula tenemos que terminar con Morris, ¿no? Yo les diría que sí, porque si no ven Morris, les van a quedar por lo menos, no recuerdo cuántas, pero 4 o 5 preguntas de Morris hay. ¿Sí? Y son específicas, ¿sí? Tienen que ver con sistema nervioso, con neurotransmisores, con partes de la neurona, no lo van a poder resolver. Mara dice, en anatomía estamos viendo mucha psicología. Bueno, buenísimo, genial. Bien, están viendo comportamiento, excelente, bárbaro. Se van a ver beneficiados entonces. Cecilia dice, no sería que vence el 17 del 8. Le cambiamos la fecha de vencimiento, no te preocupes, Cecilia. Como no teníamos el cronograma todavía hecho, lo subimos con esa fecha, pero lo vamos a cambiar para después del 20 y pico, que es la que tenemos la clase, ¿sí? 24, ¿sí? Después del 24 que vean a Morris. Son preguntas sencillas, la idea es que es una autoevaluación, ¿sí? Pero bueno, la idea es que la puedan hacer como para ver qué entendieron del tema, ¿sí? Y que puedan hacer foco también en lo que nos resulta importante a nosotros de esos textos. Bien.
Si no hay más preguntas, dudas, consultas o alguna cuestión que quieran agregar, vamos a terminar de ver el capítulo de Blecher que empezamos a desarrollar la clase anterior, ¿sí? Sí, Ivonne, dije que el capítulo 11 lo vamos a anotar acá. Así queda. Blecher. Así no quedan dudas. Capítulo. Quien quiera leerlo, léalo, ¿sí? No hay problema. Capítulo 11 lo veremos la unidad que corresponde al tema motivación. Es un capítulo que es interesante, habla sobre tipos de causalidad de la conducta, desarrolla distintos conceptos teóricos en relación a las causas de la conducta, termina dando algunas que nos interesan, que no les quiero spoilear el tema, y algunas asociadas a Freud y las series complementarias y por qué aparece la sintomatología en las personas, ¿no? Sobre todo en aquellos que tienen estructura neurótica. Es muy interesante, pero queda como medio descolgado para darlo ahora. Por eso decidimos, ahora como estamos hablando de comportamiento, conducta, personalidad, damos estos 3 capítulos. Vamos con bases biológicas y más adelante, cuando llegamos a la unidad que tiene el tema de motivación, vamos a ver el capítulo 11. ¿Sí? ¿Estuvieron leyendo algo más o menos, repasando? Y recuerden que vamos a subir los capítulos que vimos, ¿sí? El PowerPoint de los capítulos que vimos en Fundamentos 1 de Blecher, como para hacer, que ustedes puedan hacer un repaso, ¿sí? Para aquellos que no bajaron la presentación, me parece que puede ser clarificador, ¿sí? Puede llegar a clarificar. Bien, Delfina terminando de leer Blecher, buenísimo, excelente. Buenísimo, estuve chusmeando ahí quienes se presentaron, ¿sí? Quienes estuvieron ahí en el foro de presentación. Quienes no lo hayan hecho, yo les pido que por favor lo hagan, ¿sí? Que se presenten, que utilicen el espacio para compartir. Ahí estuvo Tati saludando a quienes se fueron presentando. Bienvenido sea. No, en el cronograma no aparece. Aparece solo en el programa. Está correcto lo que decís. Y lo que vamos a ver es algo muy puntual, ¿sí? Vamos a ver tipo de causalidad y esto que les digo de series complementarias. No vamos a ver mucho más que eso. Por eso es que no lo vamos a ver tampoco ahora, porque necesitamos ganar tiempo. Sobre todo, puedo llegar a decir esto, ¿no? Bueno, sobre todo en nosotros que los lunes tenemos algún feriado, pero igualmente como demoramos una semana más, no van a tener diferencia con el resto de las comisiones. Van a tener el mismo tiempo para ver la misma cantidad de material. Bien, nos habíamos quedado en tensión, ahí compartía una de las compañeras, era lo que decía. Sí, vamos a hacer un repaso. Yo creo que esta filmena ya la vimos, pero no importa, la repasamos. Cuando habíamos hablado, ¿sí? Habíamos hablado anteriormente de la homeostasis y el aprendizaje, y habíamos hablado de la señal de alarma y qué sucedía, ¿no? Y qué pasa cuando el organismo entra en tensión. Y que hay un equilibrio que decíamos que es un equilibrio lábil, ¿sí? Es un equilibrio dinámico, ¿sí? Que de alguna manera está esperando que aparezca cierta tensión, y tenemos como que verlo como un organismo tendiente al equilibrio, ¿sí? En búsqueda constante de ese equilibrio. Entonces, cuando decimos que no hay tensión, ¿sí? Cuando un organismo o un campo mantiene justamente estabilizada una estructura definida. Y afirmamos que existe tensión cuando hay una desorganización, ¿sí? Que no ha sido totalmente superada con una nueva estructura estabilizada, ¿sí? Vamos a ver qué sucede con la ansiedad en ese sentido, ¿sí?
La tensión es, entonces, una cualidad del campo, tanto como del organismo. Fíjense cómo van apareciendo algunos conceptos que vimos en la introducción, más allá de que no estuvieran en este capítulo, para que ustedes pudieran entender, porque es como, bueno, che, ¿qué es esto del campo? ¿Sí? Y puede o no ser subjetivamente percibida, es decir, el sujeto puede o no ser consciente de esta tensión. Cuando la desorganización o el estado de tensión del campo se estudia en el sujeto, lo vamos a llamar ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que estuvimos hablando de ciertos conceptos que están asociados más a la biología y estamos hablando de organismos en general. Estuvimos hablando, por ejemplo, del concepto de homeostasis, un concepto tan importante, ¿no? De los que nos trae Blecher. Entonces, tenemos una desorganización o un estado de tensión que cuando pasa en un sujeto lo vamos a llamar ansiedad, en el ser humano lo vamos a llamar ansiedad. Bueno, espera, Antonella, porque todavía no llegamos, no lo terminamos de explicar. O sea, ahí te está ganando a vos la ansiedad, ¿sí? Aguardamos un segundo, ¿sí? Yo creo que si pasamos un par de filminas lo vas a entender. Entonces tenemos que el correlato subjetivo de la tensión del campo es la ansiedad. La ansiedad tiene su manifestación en las distintas áreas, ¿sí?, de manifestación de la conducta, que repasemos cuáles eran. Acá les estoy preguntando a ustedes. ¿Cuáles eran las áreas de manifestación? Mente, cuerpo y mundo externo. Y mundo externo. Perfecto. Mente, cuerpo y mundo externo. Muy bien. Entonces, cuando hay tensión en el campo, en el sujeto se manifiesta como ansiedad, aparece en las tres áreas de manifestación de la conducta o solo en alguna de ellas y recibe distintos nombres según el predominio en alguna de las tres áreas de manifestación de la conducta. Y ahí lo que vamos a ver es el dibujito, ¿sí? Entonces, la tensión en el sujeto o la tensión en el ser humano se va a denominar ansiedad. Cuando aparece en el área de la mente, dice Blecher, le vamos a decir, como le decimos en general, le vamos a decir ansiedad. Cuando aparece en el área del cuerpo, le vamos a llamar angustia. Y cuando aparece en el área del mundo externo, le vamos a llamar miedo. ¿Sí? Le pone un nombre de acuerdo al área de manifestación de la conducta, a esta ansiedad o esta manifestación de la tensión en el sujeto. Antonella, vos cualquier cosa, sí, porque lo estoy explicando, esto que preguntaste, me gustaría que si algo no estás entendiendo, que ahora sí puedas levantar la mano, puedas agregar algo o puedas preguntar en el chat, ¿sí? Que puedes abrir el micrófono y si no, preguntar ahí en el chat. Excelente, buenísimo. Viste que uno a veces se adelanta, es como, bueno, che, ¿qué me está diciendo? Bueno, por ahí esperar a que vayamos desarrollando el tema, como para ver si algo de lo que decimos completa esas preguntas que van surgiendo, que van apareciendo. Laura. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Laura? Sí. Bien, a veces estas tres áreas que se manifiestan, ¿no? Como señal de alarma, ¿no? También, ¿puede ser que una prevalezca más que otra? Sí, esto lo vimos en Fundamentos 1, puede haber predominio, ¿sí? De alguna de las áreas, es decir, que alguna predomine por sobre la otra, ¿sí? Qué sé yo, hay personas que son más mentales, podemos decir, o que tienen más mundo interno, más mundo interior o más mundo del pensamiento y de la fantasía. Entonces aquella persona probablemente va a tener rumiación, pensamiento, y tal vez en el cuerpo no le pasen tantas cosas, ¿sí? Ahí tenemos como un predominio. Lo que podemos tener también es lo que se llama alternancia, es decir, es un predominio, pero es alternante. Entonces, por ahí es una persona que sí tiene mucho pensamiento, se preocupa un montón, pero después de haber rumiado y pensado y que aparezcan pensamientos automáticos y con cuestiones ahí como muy negativas, aparezcan cuestiones en lo físico, ¿sí? Que tal vez eso se tranquilice lo que tenga que ver con lo mental, pero empiecen a aparecer algunas cuestiones en lo físico, dolor de estómago, sudoración, insomnio, y entre otras, ¿no? Y en el mundo externo puede ser una persona que se retraiga, ¿sí? O todo lo contrario, una persona que se vuelva más inquieta, entonces se mueva de un lado al otro, una persona que no pueda parar de hablar, una persona que se angustie y llore, ¿sí? Llore, llore y llore, otra que se quede callada y no hable, ¿sí? Bueno, eso depende de cada cual. Pero sí es cierto que puede haber predominio, puede haber alternancia y puede haber que haya incoherencia entre las áreas
por ejemplo, personas que parece que no les pasa nada. Bueno, ahí también hay un inconveniente, ¿sí? Digo, esas personas que está en tensión y no hay una manifestación de la conducta en estas áreas, ahí también tenemos alguna cuestión que habría que regular, ¿sí? Como piensen que no somos todos iguales y esta tensión no se manifiesta del mismo modo en todas las personas. Ya ahora, cuando veamos personalidad, vamos a ver un poco de esto, ¿sí? Que no somos todos iguales. Las personas que somos, esto es una autorrevelación, que somos más obsesivas, que tenemos más mundo mental, bueno, tenemos más cuestiones asociadas al pensamiento en relación a la atención, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, son más impulsivas, que no tienen tanto mundo interno, sino son personas más de acción. Entonces, lo que vamos a ver es un intercambio, cuando están en tensión, un intercambio mayor con el mundo externo, ¿sí? Entonces, por ahí son personas que elevan el tono de voz o se ponen verborrágicas y no pueden parar de hablar y hablan con una persona, con otra persona, con otra persona cuando están en tensión. Por ejemplo, esto depende de cada uno. Sí, está bien lo que decís, Laura, está bueno que lo estás relacionando con Gracias, profe. de Psicología 1, ¿sí? Lo que fuimos viendo de los primeros capítulos de Blecher y las áreas de manifestación de la conducta. Entonces, lo que puede suceder también es que si esta desorganización alcanza un nivel demasiado intenso o amplio, no se produzca un reequilibrio. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la señal de alarma deja de quedar ahí como una señal de alarma, como si se rompiera, ¿sí? Como una alarma que está rota y está todo el tiempo en tensión. Imaginemos una casa que tiene una alarma, ya que tenemos la alarma, lo vamos a utilizar como metáfora. Imaginemos que el sujeto es una casa. En las casas, si tenés una alarma rota, por ejemplo, vieron que a veces se rompe el sensor de una alarma y, qué sé yo, pasó un vientito, empezó a sonar la alarma, pasó un gato, sonó la alarma, no pasó nada, sonó la alarma. Esa es una alarma que está rota, que suena constantemente y que suena por cosas que no debería sonar. Esto hace que el organismo esté en tensión constante y no se restablezca el equilibrio, ¿sí? Entonces, la ansiedad ahí pasa a ser la conducta predominante, ¿sí? Ahí, bueno, obviamente que ahí tenemos un problema, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, estar en tensión y privarse de comer un tiempo, ¿sí? Que después, bueno, qué sé yo, pasó el examen y cómo, a pasar 3, 4 días sin comer, por ejemplo, ¿no? En estado de tensión o en estado de alerta o de alarma. No es lo mismo, no dormir porque uno está preocupado, porque, qué sé yo, tiene un familiar enfermo, o tiene que rendir un examen, o tiene una entrevista laboral, y cuando eso pasa uno se relaja, a que eso se sostenga en el tiempo, ¿sí? Por eso es importante entender que para que funcione la atención como señal de alarma, se requiere una intensidad óptima que no debe ser sobrepasada ni sostenida en el tiempo. Cuando se sostiene en el tiempo, ahí tenemos un problema, ¿sí? Sabrina dice, eso es porque no se resolvió a tiempo, ¿no? En realidad hay que ver, hay muchos factores, ¿sí? Uno no podría decir que es únicamente porque no se resolvió a tiempo. Podría ser eso como podría ser otras cuestiones, ¿sí? Habría que ver el caso a caso, ¿sí? El caso particular. Ana Clara dice, no se puede volver a estar en equilibrio, en estado de equilibrio. En realidad, nosotros estamos constantemente en búsqueda de equilibrio. Como que a la persona se le rompe ese sensor en algún momento y está ok que así sea porque alguna cuestión seguramente tiene que revisar en ese sentido. Para eso, puede llegar a funcionar una consulta, ¿sí? Con un equipo terapéutico, ya sea un psicólogo, un psiquiatra o ambos, ¿sí? Para poder restablecer, porque digo, cuando una persona no duerme durante mucho tiempo, empiezan a fallar otras cuestiones, por ejemplo, o cuando una persona no come durante mucho tiempo, o cuando una persona está en tensión, ¿sí? Constantemente, y eso pasa a lo físico. Pasa a lo físico y se sostiene en el tiempo, ¿sí? Fíjense también que lo que sucede es, cuando hay una señal de alarma, hay una búsqueda de una respuesta y de una solución a eso que, por lo cual se generó una alarma. Si la señal de alarma está constantemente ahí, dando vueltas, no hay, primero que no hay una solución, y si lo hubo, no resolvió, y hay que hacer una búsqueda, ¿sí? Un intento de... Karina dice, ¿este equilibrio es el mismo de Piaget con el aprendizaje? En realidad, Piaget habla de un equilibrio más asociado al aprendizaje y al desarrollo de la inteligencia. Acá hay aprendizaje, pero estamos hablando de cualquier tipo de conducta, desde las más simples, ¿sí? Como por ejemplo esto que estoy hablando del hambre, de la sed, del dormir, ¿sí?
Como Piaget hablaba de estructuras y de conocimiento, está emparentado, pero no es exactamente lo mismo, Karina, ¿sí? Entonces, tenemos esta señal de alarma, ¿sí? Que permite entonces que nos anticipemos o podamos prever algunas situaciones en cuanto se reacciona anticipadamente o se prepara la respuesta, ¿sí? Ante la existencia de señales mínimas de una situación de peligro ante las cuales funciona la señal de alarma y las conductas adecuadas. María Isabel, no entiendo la tomar mates. No estaría entendiendo. Sí, como comer. Sí. Hola, profe, no sé si se me escucha. Sí. Como Hola, te había sí, dicho, sí, hola, comer, tomar, como tomar mate también lo había incluido ahí. Preguntaba si eso también o no. Ok. Sí, está ok, pero digo, por ejemplo, ¿no? No está mal lo que estás diciendo, es algo muy simple, por eso por ahí me descolocó, dije, no, no lo entendía, digo, está ok, está ok. No, pienso, viste que hay personas que cuando están en estado de ansiedad toman mucho mate y dejan de comer por tomar mate, ¿no? Empieza a haber como un exceso. Y de hecho, digo, el mate es un activador del sistema nervioso central, por más que no esté como muy difundido, ¿sí? Porque tiene sustancias activadoras del sistema nervioso, igual que el café. Entonces, si eso fuera lo único que haces, probablemente sí te va a llevar a una situación como de ansiedad o un estado de alerta constante, ¿sí? Hablo del comer porque tiene que ver con, estamos hablando de funciones básicas como el comer y el dormir, y eso nos da ciertas señales de cómo está el organismo, ¿sí? Como les decía, hablo de estas funciones porque cuando uno está en tensión probablemente o no come o come mucho, ¿sí? Y el tema es qué sucede cuando esto se sostiene durante mucho tiempo y no se resuelve, ¿sí? No se resuelve con un aprendizaje, ¿sí? Y una conducta que resuelva aquello que nos está sucediendo. Gabriela dice, soy de las que en estado de ansiedad no puede comer, los finales me hicieron bajar 2 kilos. Bueno, por ejemplo. Bueno, pero entiendo que después de que pasó esa situación, pudiste volver a comer. El tema es que hay situaciones en las cuales las personas sostenemos, ¿sí?, el estado de ansiedad y de tensión, y por más que pase esa situación que nos generaba tensión, no lo resolvamos, ¿sí? No logremos plantear una conducta que nos regule o que nos lleve a un estado de aprendizaje. Bien, entonces tenemos muy relacionadas los conceptos de tensión, de ansiedad y de conducta. Cuando la desorganización o el estado de tensión del campo se estudia en el sujeto, entonces dijimos lo llamamos ansiedad, ¿sí? Por lo tanto, tensión y conducta están emparentadas. La ansiedad es una conducta desorganizada o desordenada que tiende a que el organismo busque cambiar ese estado, ¿sí? Como todo equilibrio del campo, ¿sí? Cuando hay una ruptura del equilibrio y aparece la tensión, la ansiedad, hay una búsqueda también de ciertas conductas que nos ayuden a restablecer ese equilibrio. Entonces, habíamos dicho que el correlato subjetivo de la atención, es decir, lo que al sujeto, al ser humano, le pasa cuando entra en tensión, es la ansiedad, que tiene distintas manifestaciones de acuerdo al área de manifestación de la conducta. La tensión tiene distintos nombres de acuerdo a las áreas de la manifestación. Esto ya lo dijimos, esto también lo dijimos. Valentina dice, el TOC tiene que ver con esto. Es un poco más complejo, ¿sí? Vos estás hablando de lo que es de acuerdo a los manuales de psiquiatría, ¿sí? El de diagnóstico de DSM-5, CIE-10, el trastorno, ¿sí?, obsesivo compulsivo. Es un tipo de trastorno que sí es cierto, que mantiene muchas veces en tensión durante mucho tiempo a la persona, pero esto tiene que ver con la aparición de pensamientos de tipo automático e intrusivos, ¿sí?, generalmente con un tinte, un contenido negativo, muchas veces catastrófico, muy angustiante para la persona, ¿sí? Sí, ahí hay un desequilibrio, pero es algo como particular, ahí estamos hablando de una cuestión más de tipo patológico, ¿sí? Aldana dice, fumar es una manera de recuperar el equilibrio, aunque sea una adicción. En realidad es una respuesta que tiene la persona ante una situación,
¿sí? O sea, es lo mejor que esa persona puede hacer en ese momento. ¿Está bien? No porque le hace un daño a su salud, pero es lo que en ese momento está pudiendo hacer para algo que le está sucediendo o le está pasando, ¿sí? No sé si sería una forma de recuperar el equilibrio. Está dentro de las respuestas que la persona da, ¿sí? Para intentar recuperar el equilibrio. ¿Lo recupera? Y no lo sé, ¿sí? Hay personas que se mantienen como cierta regulación porque tal vez no generen una dependencia, pero hay otras que sí. Entonces, bueno, depende, ¿no? Hay que ver si la persona no puede hacer algún tipo de terapia para modificar el repertorio de respuestas y empezar a preguntarse, bueno, ¿a qué le da respuesta con ese fumar, por ejemplo, ¿no? Daniela. Profe, ¿se escucha? Sí, ¿Puede sí, se ser escucha. puede ser que entonces la acción de fumar sea lo que... Uy, perdón. Estamos con reformas en casa. No hay problema. Que la acción de fumar sea lo que ayude al sujeto a transitar esa tensión y esa ansiedad que está padeciendo. Es una búsqueda de respuesta, ¿sí? Por lo cual uno podría decir que sí. Después del impacto que eso tiene en la salud también podríamos llegar a hablar, digo, claro, ¿qué es lo porque que puede hacer? Vos suponte, hay personas que se comen las uñas, ¿sí? De hecho, yo conozco personas que para regular su ansiedad no solo se comen las uñas, sino que se comen parte de los dedos, ¿sí? O sea, eso también está dentro de ciertos trastornos que se llama onicofagia, ¿sí? Está hasta tipificado, ¿sí? Y está asociado justamente a momentos de tensión o de ansiedad, ¿sí? Tal vez uno no habla mucho de eso porque, digo, tiene más impacto el fumar que el comerse las uñas. Claro, tal cual. Pero bueno, es parte de como de alguna manera la persona intenta autorregularse o regularse, ¿sí? Dar una respuesta a eso que le está sucediendo. Sí, sería una manera de transitarlo. De ahí a que esté bien o que te haga bien es otra cosa, ¿sí? Claro, porque la respuesta no va a surgir de comerme las uñas, por ejemplo. No, claro. Pero muchas veces es la manera que el organismo, en este caso el sujeto, encuentra una manera de regular la tensión. Hay personas que vos decís, che, no sé, tenés un problema en el trabajo, che, yo salgo a correr, pero eso no va a solucionarte el problema en el trabajo. No, pero es la respuesta que yo encuentro para regular mi tensión. Yo después de correr estoy más tranquila, por más que yo sepa que el problema en mi trabajo no lo estoy resolviendo. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, gracias por tu pregunta, Daniela. A ver, esperen que me voy perdiendo lo que hablan en el chat. Escuché a algunas personas con terapia ante la ansiedad, dice, mi cabeza no para, ¿sí? Esta es una de las cosas que suceden. Las personas con mucho mundo interno y ansiedad no pueden parar de pensar, ¿no? Martina dice, es inconsciente, ¿no? ¿Qué sería inconsciente? A veces es inconsciente, a veces es consciente. Hay personas que te dicen, yo salgo, por ejemplo, ¿no? Como respuesta, yo salgo a correr cada vez que tengo un problema porque eso a mí me regula. Hay personas que te dicen, yo tejo al crochet porque esa es mi terapia. Bueno, son formas que encuentra la persona de regularse, ¿sí? En este caso, uno dice, che, pero tenía hambre y salió a tejer o a coser. Bueno, no está regulando la causa de la tensión, ¿sí? Por ahí la persona se regula igual, pero no está regulando la causa. Probablemente esa tensión reaparezca, ¿sí? Sabrina dice, ayuda a pasar el momento, ¿sí? Ana Clara dice, es como una descarga. También depende, hay algunas cuestiones que sí pueden tener que ver con cierta descarga, porque hay personas que tienen mucha energía, entonces necesitan regular su energía, ¿sí? Con esto de salir a correr, digo, ¿sí? Entonces esto regula la energía. Como respuestas positivas podría entrar la meditación, por ejemplo, sí, la meditación, la actividad física, cualquiera de ellas, correr, salir a nadar, hacer danza, el arte también, ¿no? Como, bueno, pintar, hacer esculturas, esto que decía yo, tejer, coser, dibujar, pintar, todo Hay eso muchas ayuda a personas, la persona a regular. hay muchas personas, profe, que yo tengo una amiga, por ejemplo, que ella busca todo el tiempo hacer cosas. Yo creo que la atención de ella sería quedarse pensando en casa, por ejemplo. Porque ella busca todo el tiempo hacer cosas, si no es el trabajo, es una... Eso por ahí tiene que ver con, a ver, cuando uno se detiene y hace una pausa, uno se interpela. Se interpela, ¿qué quiero decir? Se hace preguntas. Cuando uno se hace preguntas, muchas veces se angustia, porque uno se hace preguntas sobre cosas o que no tienen solución, o que son problemáticas, o que a uno no le gustan.
Entonces, el hacer de un modo compulsivo, esto que vos decís, hacer, ¿sí? Termina tapando un poco el problema, ¿sí? Aquello que yo me podría preguntar si tuviera una pausa o un momento para mí, para conversar con otro y decir, che, mirá, me está pasando esto, o yo veo tal cosa, por más que a uno le angustie, ¿no? Es enfrentarse con eso, que no es tan sencillo. Así que bueno, sí, podría ser, pero eso es lo que ella encuentra es la mejor forma que ella encuentra en este momento. ¿Resuelve? ¿No resuelve? Es su forma, ¿sí? En algún momento a veces lo que sucede es que a pesar de eso, la persona no encuentra regularse y ahí puede cuestionarse o empezar a buscar formas más saludables de resolver la tensión o de buscar cierto equilibrio, ¿sí? Paula Claro, dice volvemos. dormir. Sí, perdón. Claro, volvemos de vuelta a lo mismo con el tema de correr o fumar o comerse las uñas, como que busca, pero no, o sea, no resuelve. Depende. Eso es una búsqueda de resolución de algo, ¿sí? En este caso, de cierta tensión. Por ahí la persona tiene mucha tensión física y eso le ayuda a regularse. A veces las personas, cuando nos regulamos físicamente, pensamos con mayor claridad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso después te ayuda a encontrar una respuesta a ese problema que tenías. ¿Sí? O sea, genial. y ahí tenemos tensión en distintas áreas. Estamos hablando de la tensión en el cuerpo, estamos hablando de la tensión en el área de la mente y podemos hablar de la tensión en el área de lo vincular o del mundo externo, ¿sí? O en el intercambio con los objetos. ¿Sí? Por eso digo, a ver, yo hablo de situaciones muy básicas, pero pensemos que los seres humanos somos seres muy complejos. Entonces hay muchas cosas que se entrecruzan, ¿sí? Profe, Ahí. le hago ¿Sí? una consulta, ¿no? Pensando en esta Sí. tensión que se puede producir en un área de la conducta, pero puede ser que si se resuelve quizás en un área ayude a la resolución de esa tensión que puede estar afectando otra área. Claro, como esto que decía, ¿no? Bueno, supongamos que hay una persona que está muy rumiante sobre un problema y no encuentra la respuesta sobre ese problema, ¿no? Y piensa. Y esto la tiene no solo muy tensa, sino que le habla mal a todo el mundo. Ahí hay una cuestión de intercambio con el otro, ¿no? Y está de mal humor y contesta mal. Entonces dice, bueno, yo salgo a correr porque así mi cuerpo, ¿sí? Ahí tendríamos la tensión en el área del cuerpo. Se relaja y la persona por ahí vuelve más relajada y piensa con mayor claridad, entonces eso también le permite conversar con el otro de mejor modo o tener mejor trato con el otro y tal vez en algún momento descansar y al otro día que aparezca cierta respuesta o empezar a ver opciones, ¿sí? Cuando tal vez en algún momento había tanto pensamiento que estaba como nublada la posibilidad de dar una respuesta, ¿sí? Pero sí pensémoslo como somos seres muy complejos, ¿sí? Entonces, por ahí no lo vamos a ver hoy con Blecher, pero hablamos de una multicausalidad, ¿sí? O sea, la conducta tiene múltiples causas que se entrecruzan, entonces no podemos decir una sola cosa, ¿sí? Claro, y pensando en esto que Blecher dice que el sujeto es un ser biopsicosocial, o sea, como que todo está relacionado, ¿no? Sí, sí. Profe, hola, le quería hacer una pregunta. Hola. Sí, Sandra. Hola. Una duda, la verdad que tengo un familiar que estuvo y sigue con ansiedad. Lo que sí no me quedó claro, inclusive con la terapeuta, de que venía 2 o 3 años haciendo el tratamiento de terapia cognitiva y cuando le estaba por dar el alta, que no quiso que le dé el alta, hizo un brote psicótico. Algo totalmente diferente. Entró en una manía, lo cual no sabía la verdad qué es lo que era manía. Siempre uno dice brote psicótico, decía como una depresión, y entró en una bipolaridad. Hoy está medicada con bipolaridad. No se puede ver, no se anticipa en la terapia cognitiva esa ansiedad que estaba por dar un alta. El tema es, ahí tal vez hubo, yo no voy a decir una falla porque no conozco al profesional, no voy a hablar del trabajo de otros, pero digo, una dificultad en el diagnóstico y muchas veces hay cuestiones que se solapan y no es tan claro o tan visible, como esto que vos decís, un diagnóstico de una bipolaridad. Hay distintos tipos de bipolaridad, generalmente, para explicarles, ¿no? La bipolaridad es un trastorno de personalidad que tiene cierta sintomatología muy específica,
A veces se puede dar por ciclado. ¿Qué quiero decir con ciclado? Las personas tienen ciclos de etapas, y cuando digo etapas estoy hablando de tiempos prolongados, por ahí meses, semanas, meses, de fases depresivas marcadas, ¿eh? No estamos hablando de una persona que está triste muchos meses, sino una persona que se tiene en la cama, que no tiene ganas de hacer nada, que no hace actividades, que deja de comer, o que duerme mucho, que duerme poco, y después todo lo contrario, ¿no? Fases en las que se le presenta cierto estado maníaco. La manía es esto, como decía la compañera, de hacer, 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 hacer y no parar. No parar implica dormir casi nada, no comer, ¿sí? Y solo hacer. Y esto hace que se incremente el pensamiento y que la persona empieza a pensar de manera confusa. Por esto vos hablas del brote, ¿no? O sea, la persona en un estado maníaco puede llegar a tener bloom, lo que se llama una ruptura con la realidad, ¿sí? Que es lo que le pasa a una persona cuando tiene este fenómeno, ¿sí? En el cual rompe con la realidad y empieza a pensar con tan poca claridad que ya no está conectado con lo real, ¿sí? Puede empezar a ver cosas que no son, o en su mente imaginar y creer que eso que imaginó es real, ¿sí? Hay señales, ¿sí? Hay algo que se llama síntomas prodrómicos, ¿sí? Que son los que nos dan pauta de cuándo va a suceder eso, o si existe la posibilidad de suceder, y sirve a la persona para anticipar. En una terapia común, ¿se te puede pasar por alto? Sí, te puede pasar que se pase por alto, así que uno no se dé cuenta de algo de esto. ¿Sí? Porque hay personas que lo tienen, que parece que tienen una vida como muy normal, digamos, ¿no? Y no siempre se da tan marcado el ciclado del cual yo estoy hablando, ¿sí? De hecho, hay personas que no tienen una de las dos partes, ¿sí? Por ejemplo, la etapa maníaca o la etapa depresiva. Hay algunas cuestiones, o sea, se entrena mucho al familiar, ¿sí? Para que pueda acompañar en este proceso y pueda detectar esta sintomatología para poder prevenir, ¿sí? Las personas que tienen este tipo de trastorno pueden tener una vida tranquilamente muy buena, ¿sí? Si están en terapia, ¿no? En terapia con cierta indicación farmacológica y pueden transitar su vida con normalidad, un trabajo, una familia, pero bueno, obviamente tienen que recurrir a estrategias y herramientas. Y no, fue duro la medicación, sí, está con medicación. Durísimo. Y aparte, medicación que fue artesanal, ¿no? Porque a mi medicación que no va por determinadas cosas, fue encontrada con la policía y hablaba con Dios. Supuestamente ya estaba en el cielo. Entonces, todo ese tema de cosas, pero bueno, a lo que iba era, diciembre le iba a dar el alta, enero le agarró brote psicótico. Entonces, y una bipolaridad, una manía, sin duda, se veía que iba al gimnasio, que iba acá, como que la vida tenía, no sé, 48 horas el día. Pero bueno, yo decía, no hay es lo que decía, por ejemplo, si estuvieras en mi cabeza, y después digo, no se dio en la parte psicológica, ¿no? Porque uno por ahí peca de no saber, pero está bien. Ya te digo, vos pensás que en una terapia regular uno ve a la persona 45 minutos, 60 minutos, y que la persona despliega en ese espacio lo que quiere, ¿sí? Correcto. Entonces, puede de alguna manera no contarte algunas cosas y que vos con ese recorte que la persona hace cuando habla con vos entre 40 y 60 minutos, te cuente nada más lo que cree que debe contarte, ¿sí? Que a veces se te escapa, es difícil, no es tan sencillo. Y más si no sucedió nunca antes, digamos, ¿no? Como si es la primera vez que pasa algo de esto, que es como cuando se desencadena, ¿viste? Cuando hay un desencadenante y está como más, ahora ya está más claro por el diagnóstico. Sí, muchas veces uno puede tener como ciertas dudas respecto a un diagnóstico diferencial, ¿sí? Que haya algo como, bueno, tengo dudas respecto de esto. Pero bueno, no tenemos la bola mágica, esto yo ni ningún terapeuta, ¿no? Uno puede sí tener cierto, y si tenés experiencia, sí, pero hay gente que no es tan experimentada y puede ser que te suceda y bueno, nada, hay que tratar de acompañar como uno pueda, ¿no? Esto que yo te digo, sí, lo ves todas las semanas, 40, 50 minutos, pero hay que ver qué se contaba en ese espacio, qué desplegaba la persona en ese espacio. Sí, a veces no alcanza con eso. Profe, perdón. Sí, gracias, profe. Me llamó la atención esto que
usted decía de las señales. Sí. Yo tengo una amiga que tiene es también bipolar, está medicada, todo, desde hace muchísimos años, pero nosotras tenemos, un grupo con otras amigas y cada tanto como que nos vamos dando cuenta, porque, a ver, yo no conozco señales ni sé, pero nos vamos dando cuenta en el comportamiento o pequeñas cosas que hace que hay algo que no está funcionando. Mira, en cualquier tipo de patología, en cualquiera estoy hablando, lo que se desorganiza más rápidamente y que a uno le puede dar señal de que algo está por suceder es el sueño y la alimentación. En cualquier tipo, estoy hablando. Adicciones, trastorno de bipolaridad, trastorno de ansiedad generalizada. En todas algo se desacomoda. Muchas veces para el exceso y otras para la privación, ¿sí? Como se empiezan a alterar cuestiones básicas. Eso ya me tiene que... O el exceso en la actividad, ¿sí? O el no, ¿sí? O sea, me retiro de... O sea, si me repliego sobre mí o si estoy en exceso en el mundo externo, ¿sí? Ya eso ya me tiene como ciertas señales. Yo tengo una amiga que también durante muchos años también le pasa lo mismo y en el caso de ella se aislaba rotundamente, se encerraba, se aislaba del mundo completo hace ya varios años y también tuvo muchos depresión, obviamente está medicada, pero sí, por ahí ella sigue una vida normal y ponele dura entre 3 meses, ponele vida normal. Y después que pasan los 3 meses otra vez vuelve de vuelta a lo mismo, o cuando se rompe algo, cuando algo le sale mal o la echan del laburo o rompe con una pareja, esos quiebres así, es como que ahí arranca todo. Sí, a mí también me cuenta que hay pequeñas cosas y nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, porque ella se pone muy verborrágica, o empieza a decir cosas que se van y decís, ahí entramos todos en alerta. ¿Ustedes piensan que hay personas con este tipo de trastornos que no llegan a tener una descompensación, ¿sí? Como puede ser un brote psicótico, y que como más o menos van, digamos, ¿no? De hecho, hay personas brillantes con este tipo de trastorno, digo, sí es cierto que es algo que si se da a repetición puede traer secuelas o puede traer cierta disfuncionalidad en lo vincular, en lo cognitivo, en la memoria. Si uno tiene un familiar cercano, bueno, lo que puede hacer es informarse y acompañar. Hay lugares muy buenos donde se hace asesoramiento, donde uno puede descargar un manual, ¿sí? Si tienen algún, Fundación Foro es uno de ellos, ¿no? Donde uno puede descargar un manual sobre trastorno bipolar, por ejemplo, y cuál es la sintomatología y cómo acompañar como familiar. Es un manual de descarga gratuita, digamos, ¿no? E informarse al respecto. Empatizar y validar y acompañar, informarse. Informarse me parece muchas veces que es muy bueno, sobre todo para quien acompaña, porque entiende qué es lo que puede hacer, qué puede ayudar, en qué puede ayudar y en qué no, y que hay cosas en las que uno va a poder estar y en otras, lamentablemente, no. Acompañar, estar, ¿sí? Sí, yo creo que lo más importante, uno como acompañante, es informarse. Porque muchas veces no tenemos las herramientas y por ahí una palabra nuestra puede desatar un caos, porque nos ha pasado. Sí, tal vez también pensar que si no era una palabra tuya, iba a ser otra cosa, digo, ¿no? Cuando eso tiene que suceder, igualmente sucede. Hay muchos tipos de trastorno, hay otro tipo de trastornos que tienen que ver por ahí con el trastorno del límite de personalidad, donde la persona, hoy se sabe, está muy estudiado, que la persona ha transitado por algún tipo de situación traumática en el transcurso de su infancia y tiene después respuestas muy complejas, ¿sí? Y esto que vos decís, Camila, capaz que decís algo y eso desata, pero hubiera sido eso y hubiera sido alguna otra cosa. Digo, tiene que ver con las experiencias de vida que transitó esa persona y la huella o la marca que eso dejó allí. Bien, bueno, no me quiero extender demasiado, no vamos a llegar a terminar de dar el material que tenemos que dar en el día de hoy. Viviana dice, voy a terminar de leer lo que dice en el chat y voy a continuar, así podemos arrancar por lo menos con la presentación del otro capítulo.
Viviana dice, tengo trastorno generalizado de ansiedad. Desde 2021 tomo escitalopram, he adquirido muchas herramientas. He notado que cuando he estado sin medicación no duermo. Angustia en ocasiones ataques de pánico. Me ayuda a tener rutina. Sí, claro, Viviana. A ver, todos tenemos alguna cosilla, digamos, ¿no? No es que nada, que todos tenemos un funcionamiento perfecto y a veces nos pueden suceder cosas en determinados momentos de nuestra vida, ¿sí? Después, bueno, adquirir herramientas y con acompañamiento farmacológico, psicológico, poder tener una vida completamente normal, ¿sí? Denise dice, yo hace 2 años tuve una depresión, no comía, solo me acostaba a dormir, lloraba, no nada, y me aislé. Un amigo me llamaba al mediodía para chusmear y fue el único que lograba que coma porque me decía que si no, cortaba. Bueno, bien tu amigo. Sí, pienso que también es muy difícil para el que intenta acompañar cuando recibe la respuesta que tal vez da una persona que está transitando este tipo de estados, que son estados muy complejos, donde la persona se siente realmente muy mal. Y el que acompaña en algún momento también se cansa, a veces es agotador, ¿sí? Acompañar a alguien que está en un estado emocional no muy bueno, no vamos a decir una depresión, pero un estado emocional que no es muy bueno, uno puede agotarse también y necesitar tomar cierta distancia para después volver a acompañar o pasarle la posta a alguien, por eso es importante, si uno acompaña, armar red, ¿sí? Selena dice, yo estoy viendo una situación similar actualmente. Bueno, sugerencia, armar red, no estar sola, ¿sí? Estar acompañado, pedir ayuda profesional, de amistades, de familia, ¿sí? No quedarse solos. Eso es fundamental. Después el resto se puede ir acomodando. Bien, ¿qué pasa si la intensidad de la señal de alarma, como decíamos, es demasiada y no se recupera el equilibrio? ¿Sí? Bueno, entonces, si hay una conducta, hay un desequilibrio, conducta desequilibrio, ¿sí? Uno hace y no se vuelve al equilibrio. Señal de alarma en búsqueda de encontrar cierto equilibrio. Bueno, Selene, a no estar sola, fundamental, ¿eh? Amigos, familia y buscar ayuda profesional. Esto también es una manera de ayudarte, ¿sí? Estar presente en las clases, es importante eso. Porque, bueno, estás acompañada, estás poniendo el foco en otro lado, te olvidas un rato de lo que te pasa. Un rato. Bien, gracias ahí la compañera también, ¿sí? Bueno, me alegra, sí, que este sea un grupo empático. Bien, entonces, ¿qué es la finalidad de la conducta y qué no es, en resumidas cuentas? La finalidad de la conducta es la tendencia de todo campo u organismo al equilibrio homeostático, ¿sí? Vieron que hablamos de homeostasis, ¿sí? La tendencia de restablecer ese equilibrio. Y la finalidad de la conducta no es la de eliminar toda tensión, porque si elimináramos todo estado de tensión, o estaríamos en lo que se llamaba fenómeno del nirvana, o estaríamos muertos, sino la de mantener la tensión en un nivel óptimo. Es necesario cierta cuota de tensión, ¿sí? El desarrollo óptimo de la personalidad justamente se alcanza con un grado óptimo de ansiedad y no con su ausencia total, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces tiene mala prensa la ansiedad, ¿sí? En realidad un estado óptimo de ansiedad es necesario. Bien, y con este slide terminamos, conducta de aprendizaje, nuevas formas de reacción y nuevas integraciones. Este proceso ocurre como un aprendizaje. O sea, pueden pasar dos cosas. O uno tiene nuevas formas de reacción y nuevas integraciones, lo que da lugar al aprendizaje, o la conducta termina siendo estereotipada. Hago siempre lo mismo y no resuelvo, ¿sí? Entonces, no hay ruptura de viejas pautas de conducta ni creación de nuevas. ¿Vieron eso que uno dice a veces cuando uno lo trata por ahí en un espacio terapéutico? Puede ser también hablándolo con un amigo, ¿no? Como que uno repite siempre la misma secuencia y no resuelve. Bueno, justamente esto tiene que ver con conductas más de tipo estereotipado, uno termina haciendo siempre lo mismo, ¿sí? Bueno, si yo, por ejemplo, esto es un ejemplo muy sencillo, si yo hago una torta y la torta me sale mal y en realidad tiene que ver con que, no sé, le pongo siempre los mismos ingredientes, seguramente para la próxima, si le pongo, no sé, 3 huevos, harina y un poco de aceite y me olvido de ponerle azúcar, la próxima le tengo que agregar azúcar, digo, para que me salga bien. Si no, es como si yo hago siempre lo mismo y espero tener resultados diferentes, probablemente eso no suceda.
Miranda dice quejarse y no hacer nada al respecto. Sí, yo creo igual que eso muchas veces es como parte del asunto, ¿no? Como parte de la solución. A veces uno tiene que decirlo muchas veces para elaborar lo que le está sucediendo, hasta después poder empezar a cuestionar la posición subjetiva en la que está. Digo, si uno está en una posición más pasiva, observando el problema, enojándose por lo que a uno le sucede, o si uno toma un rol más activo e intenta resolver lo que pasa. ¿Sí? Silvina, la procrastinación, sí, por ejemplo. Patear para adelante. Leo la próxima vez la ficha de Blecher. No, mejor estudio la próxima. ¿Sí? Pateo para adelante lo que no me gusta demasiado. Bien, este capítulo, que es el referido al capítulo 18, que tiene que ver con personalidad y conducta, y con esto terminaríamos el Blecher de la unidad 1. Igualmente no creo que terminemos para hoy, ¿sí? Porque la presentación es bastante larga. Igualmente voy a subir la presentación como para que la vayan viendo y retomaremos. Denis, recordá que las presentaciones las subimos siempre después de la clase, ¿sí? Pero en el transcurso de la semana lo van a ver, ya que la semana próxima no vamos a tener tutoría. La idea es que puedan ir repasando esta presentación. Si la quieren ya descargar ahora, recuerden que tienen un recuadro con una flechita hacia abajo, ¿sí? Con la que pueden descargar la presentación y ya tenerla. Bien. Sí, profe, igual justo cambié la presentación porque me refería al de 29 y ahora veo que dice 35. Si no, Okay. el que estábamos trabajando recién, ¿ese ya está subido? Yo creo que lo subí yo, por lo tanto sí, debería estar. Ya debería estar. Desde la semana pasada tendría que estar. Sí. Listo, porque no miré los Power, estuve leyendo Lo único que les pido es que si algo no aparece, está Tatiana del otro lado, ¿sí? Ahí en los mensajes, le mandan un mensajito y le dicen, Tati, no encuentro el Power de la clase, de la tutoría que dio la profe, ¿sí? Como si hay algo que no está cargado, yo les pido, porque a veces sucede, ya sea por un error de sistema o por un error humano, y está bueno que ustedes nos pongan en sobreaviso. Es la única manera que tenemos de resolverlo, ¿sí? Que ustedes nos escriban, nos avisen para resolverlo. Buenísimo, bueno, gracias por comentar que sí, que está, ¿sí? Bueno, entonces tenemos este capítulo que tiene que ver con conducta y personalidad de Blecher, ¿sí? Hablamos de un retorno al ser humano. Esto tiene que ver con aquello que estuvimos viendo. Recuerden que él hacía una crítica, ¿sí? A la psicología tradicional. Con psicología tradicional ubicaba ahí al conductismo, ¿sí? En relación a el estudio de la conducta únicamente observable. Por eso él habla de volver al ser humano, ¿sí? A la personalidad como algo más complejo, ¿sí? Para estar en el centro de la psicología, ¿sí? El ser humano y su comportamiento, ¿sí? Como objeto de estudio. Entonces, esto va a ser también la convergencia de esfuerzos muy dispares y distintos. Dice esto porque hay muchos autores que empiezan a poner el foco en la personalidad, a hacer una exploración de la personalidad, como son Prince, Freud, Henderson, Whitehead, Young, entre otros, ¿sí? Adler. Bueno, lo tenemos a Pavlov también, pero bueno, no en cuestiones asociadas a sus estudios respecto de los perros, ¿sí? Bien, ¿cómo se entiende la personalidad desde esta perspectiva, ¿sí? Desde una perspectiva biopsicosocial y un retorno al ser humano, dice Blecher. La personalidad entonces pasa a ser el centro de estudio de la psicología porque es la unidad a la que quedan referidas todas sus manifestaciones. Por ejemplo, la conducta, la motivación, las emociones, podríamos decir, los pensamientos, los recuerdos. La personalidad no es un todo que resulta del agregado de cientos de conductas, o sea, no es una sumatoria, sino que inversamente la estructura de la personalidad es la que se manifiesta en cada una de esas conductas. Entonces, la personalidad se va a caracterizar como una totalidad con una organización de relativa estabilidad, unidad e integración. Ahora vamos a ir desglosando cada uno de estos aspectos. La personalidad va a implicar el nivel de integración más evolucionado y perfecto de todo lo existente, estamos hablando aquí del ser humano, de manera tal que el grado de complejidad alcanza en ella su punto máximo.
Bien, ¿cuáles son algunas de las características más importantes de la personalidad? Es dinámica, es cambiante, está sometida a fluctuaciones entre evolución y regresión, entre integración y dispersión. Por eso yo decía, bueno, hay situaciones o estados que pueden ocurrir en algún momento de la vida de la persona y que en otro momento la persona pueda estar más estable, más integrada, ¿sí? Cuando hablamos de integración y dispersión, hablamos de esto, ¿no? De ciertas cuestiones que pueden desencadenar en la persona algún tipo de sintomatología o algún tipo de cuadro psicopatológico, ¿sí? Los cambios o fluctuaciones son muy variables en sus características y en su grado, pero en condiciones normales se conservan permanentemente la continuidad y la identidad. Fíjense algo como muy importante en este slide, ¿no? Por un lado dice, la personalidad es dinámica, cambiante, sometida a fluctuaciones entre evolución y regresión y entre integración y expresión, y que está bien que así sea, porque digo, hoy, yo no actúo hoy como actuaba a los 2 años, como actuaba a los 5, a las 9, a los 17, ¿sí? Hoy con 42 actúo de otra manera, ¿sí? Y eso me lo permite que la personalidad tenga este aspecto dinámico y cambiante. Sin embargo, se conservan permanentemente la continuidad y la identidad. O sea, yo me llamo Patricia Soledad Coco desde que nací hasta hoy. Tengo los mismos componentes familiares desde que nací hasta hoy. Tengo una continuidad, ¿sí? Me sucedieron ciertas cosas y yo las recuerdo y las ubico y las historizo de esa manera, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos estos dos aspectos. Por un lado, dinámica, cambiante, sometida a fluctuaciones, pero hay ciertas cuestiones que tienen que conservarse, porque si no piensen que sería enloquecedor, ¿sí? O sea, si me levanto cada mañana y no sé quién soy, ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni quién es mi familia, sería enloquecedor, ¿sí? Martina dice, lo de la totalidad se relaciona con la Gestalt. Sí, lo de la totalidad lo podemos relacionar con la Gestalt. Sobre todo porque la Gestalt tiene una mirada holística, ¿no? Justamente habla de eso. Malena. Sí, una pregunta, esto de la importancia de la identidad, ¿no? Para la personalidad de la persona. Muchas personas que son adoptadas, digo, ¿no? Que no saben nada de su identidad y hay un gran problema, ¿no? Sí. Es tan importante, o sea, por eso es tan importante, ¿no? Si la persona quiere conocer sus orígenes, ¿sí? Hay personas que tienen sospecha de y no conocen, ¿sí? Su origen. Es sumamente importante, porque es parte de la historia de uno. Y hay cuestiones que si no son significadas o simbolizadas, aparecen de alguna manera e insisten, ¿sí? Para resolverse. ¿Sí? Vieron que hay personas que dicen, yo tenía una sensación, o yo cada vez que miraba fotos o que intercambiaba con tan familiar y tal y cual, tenía como una sensación de no pertenencia, ¿no? Como si algo hubiera ahí que insiste por aparecer, ¿no? Algo como tan importante, el saber quién es uno, ¿sí? Quién es uno, de dónde proviene, quiénes son sus padres, digo, es como sumamente importante. Y es lo que nos permite la continuidad justamente, ¿no? Que yo pueda ser la misma persona hoy y mañana, más allá de que haya cuestiones que sean dinámicas, que yo puedo cambiar, que puedo mejorar, ¿sí? O que puedo evolucionar o que puedo actuar como de una manera regresiva, ¿sí? Bien. Entonces, gracias Malena por tu aporte. La personalidad entonces estaría dada por el conjunto organizado de la totalidad de conductas, pero no siendo una sumatoria. Está muy bien Martina lo que aporta justamente por esto que hablamos, no es la suma de todas las conductas, sino más bien la personalidad es la que se expresa en cada una de estas conductas. No hay personalidad sin conducta, ni conducta sin personalidad. No es algo distinto que está detrás de los fenómenos de la conducta, sino que lo tenemos que ver como un todo integrado. Y no hay ninguna manifestación del ser humano que no pertenezca a su personalidad. Desde la forma de caminar hasta cómo se viste, lo que dice, el tono de voz. Sabrina dice, organiza la conducta. No sé si la organiza, son manifestaciones, o sea, es la persona la que organiza sus conductas, porque si no lo tenemos como algo, como un ente, abstracto, externo, y en realidad es un constructo que nos sirve para entendernos.
la personalidad, ¿sí? O para entender al ser humano. Bien, vamos a ver algunas cuestiones asociadas a la división de la personalidad. Una de las personas que habló de la división de la personalidad, y algo de esto ya vimos en la segunda tópica, en el año 1923, Sigmund Freud planteó un modelo de aparato psíquico que dividía entre ello, yo y superyo. Divide entonces la personalidad en tres sectores. El ello sería el reservorio de todos los impulsos, asociado más a lo inconsciente. El superyo, que es una parte que condensa todo aquello que tiene que ver con las normas, las exigencias, la moral, el deber ser. Y el yo, que sería la parte de la personalidad que responde a la realidad exterior y adapta la personalidad a la misma, así como distribuye y controla el ello y el superyo. El yo estaría como en el medio, tironeado por el ello y el superyo. El ello, de alguna manera, es el que pulsa por liberar estos impulsos y el superyo actúa más como monitor o un intento de cierto control respecto de lo que hace el yo. Bien, esto es algo muy importante. Acá esto tenía unos dibujitos, bueno, esto se adaptó. Vieron que a veces subimos las presentaciones y se adapta, tenía unos dibujitos acá al costado. ¿Qué es lo que no entendés, Rodrigo? ¿Qué es el yo? Los otros dos los entendés, es el más fácil de entender en realidad el yo. Es más difícil de entender el super yo que el yo. Que el ello, digo. Y el ello. Que el yo. Entiendo el ello y entiendo el super yo, pero no sé a qué parte de la personalidad se refiere el yo. El yo tendría que ver más con lo consciente, con lo que estamos viviendo en el aquí y ahora. O sea, que el hecho de que vos estés hablando conmigo en este momento tiene que ver con tu yo. El super yo podrá, de alguna manera, decir, bueno, ahora cuando le pregunte a la profe, tenés que levantar la mano, ¿no? Ponele, ¿no? Puede ser que normal, sea... reglado. Espera, Nay, espera que termine de dar el ejemplo. Espera. Entonces, de algún modo, el super yo le diría a mi yo, tenés que levantar la mano, fíjate de no elevar el tono de voz, dirigite respetuosamente a la profesora, hay una cuestión de asimetría, hay cuestiones de autoridad que hay que respetar, etcétera, etcétera. Y el yo se haría cargo de esto, como hiciste vos, respetuosamente, me preguntaste, Rodrigo, ¿sí? El yo es como, de alguna manera, el que mediatiza, ¿sí? Las acciones. Y el ello podría llegar a decir, pero no, preguntale así nomás, no levantes la mano, no importa, vos dale, contestale mal, si total, estoy cansado, mirá, son 7:20 ya, y estamos a la mitad de la presentación, o recién arrancamos la presentación, me quiero ir, ¿sí? Como diferente. El ello tiene más que ver, más asociado como con el deseo, con los deseos inconscientes, ¿sí? Y el super yo estaría regulando, y el yo es el que mediatiza. Es este que está haciendo. No sé si le diría ángel y demonio, porque en realidad hay personas que son uno dice, muy super yoicas y son muy estrictas, muy autoritarias. Entonces no sé hasta qué punto es el ángel y el demonio. Yo no los pondría de esa manera. Dependiendo de qué cuota de super yo hay de un lado al otro, porque el ello también es el que ayuda a que la persona pueda disfrutar de sus deseos, ¿sí? De lo que quiere hacer. No siempre es todo malo. Aquello que aporta. Daniela dice la expresión externa de la personalidad. En realidad no, porque el ello, que tiene que ver más con lo inconsciente, está también ahí, se puede hacer visible en algunos aspectos, y el super yo también se hace visible en algunos aspectos, ¿sí? Se deja entrever. Pero de alguna forma es aquel que mediatiza, el que hace, ¿sí? Es el yo. Y está ahí como tironeado, ¿sí? Entre por un lado la realidad y por el otro lado el ello, el super yo. Malena dice a veces hay que dejar salir el ello, sí, claramente. El yo es el resultado de la mediación entre los tres. Es el yo mediando entre el ello, el super yo y la realidad, ¿sí? Sí, está ok. Y tiene que ver más con el hacer, con la realidad, ¿sí? Con el aquí y ahora. Bien, hablamos de la conducta y de los aspectos instrumentales y normativos. Como les decía, acá tendrían que aparecer 3 dibujitos que no aparecieron en la presentación.
Toda conducta tiene un aspecto instrumental y otro normativo que pueden sufrir todas las alternativas propias de elementos de un proceso. Disociarse, predominar, contradecirse. Todos los aspectos instrumentales de la conducta son los que se incluyen en el concepto del yo. La percepción, la motilidad, la memoria. Todo esto tiene que ver con aspectos instrumentales. Fíjense que de alguna manera es cómo instrumento la conducta, cómo llevo adelante la conducta a través del yo. Los normativos son los que se incluyen en el concepto del superyo. Y este último es el que va a representar el conjunto integrado de valores de la personalidad que es propio de cada persona, ¿sí? Todos tenemos un yo, un ello y un superyo diferentes. Esto es lo que dice Freud respecto de personalidad, ¿sí? Hay otros que hablan de otras cosas. Bien, vamos a ver que Blecher también plantea algunas cuestiones en esta temática de la personalidad respecto del debate innato adquirido. Al igual que en otros capítulos de la psicología sobre otros temas, aquí también hay una polémica respecto de si el yo y el superyo tienen un origen biológico o cultural, como si en realidad esto se excluyera o fueran incompatibles. La realidad es que hay un poco y un poco, ¿sí? Hay un poco innato, un poco de adquirido. No todo viene con uno y no todo, no somos una tabula rasa en la cual se imprimen nuestras experiencias, la realidad respecto de nuestras experiencias, ¿sí? Ni una cosa ni la otra. Bien, organización biológica y personalidad. Sobre la organización biológica que da la estructura necesaria para su formación, es decir, para la formación de la personalidad, se construye gradualmente la personalidad del ser humano, incorporando en la relación con otros seres humanos, porque no somos sin otros, los instrumentos y las normas de conducta. Aún existiendo la organización biológica necesaria, no hay desarrollo humano sin experiencia social. Bueno, vieron que en todos los mitos respecto del hombre, en todas las críticas que hace Blecher, tendrían que ver justamente con esto, ¿no? Como toma al ser como un ser biopsicosocial, no es un ser aislado, no es un ser natural, ¿sí? Somos en sociedad, somos con otros. Justamente es la conexión con un otro la que hace que yo pueda desarrollarme como sujeto, como ser humano. Esto tómenlo porque más adelante vamos a ver cuestiones asociadas a esto, ¿sí? Cómo es el proceso de, por un lado, de adquisición del lenguaje, de simbolización, que es lo que de alguna forma nos hace seres humanos, distintos de otros seres, y que para entrar en ese mundo de los seres humanos, justamente lo que tiene que haber son símbolos. Y para que yo simbolice, tiene que haber un otro, que generalmente es la madre, puede haber un tutor igual en reemplazo, que introduce al niño en el mundo de lo simbólico. Esto tómenlo, ahí les estoy spoileando 2 o 3 unidades. Está fuera de duda, entonces, la estrecha relación entre la estructura de la personalidad y la estructura sociocultural, es decir, el impacto que tiene la sociedad y la cultura en la personalidad. Digo, a ver, pensemos en, no es lo mismo cómo nos comunicamos o saludamos o el contacto que tenemos con otros, los argentinos, que cómo lo hacen los noruegos. Yo tengo una de mis mejores amigas, es psicóloga, vive en Noruega ya hace más de 10 años, y ella me cuenta lo difícil que le fue adaptarse a la sociedad en Noruega, porque a diferencia de nosotros los argentinos, ella lo que notó es que no tienen una intención de conectar con un otro, entonces van caminando por la calle y nadie te mira. Acá nosotros saludamos a cualquiera, vamos por la calle, saludamos al kiosquero, saludamos a alguien que nos sonrió por la calle, saludamos, nos abrazamos y nos damos un beso cuando saludamos. Digo, tenemos un montón de cuestiones que tienen que ver con, pero no es porque, digo, no es que ellos lo hacen y son peores por eso. Digo, tiene que ver con algo cultural, o sea, no es algo que se valore, sino todo lo contrario. Tiene que ver con el respeto por el espacio personal del otro, ¿sí? Y lo hacen desde el lugar, desde la mirada, ¿sí? Si yo te miro, estoy de alguna manera invadiendo tu espacio personal.
Fíjense cómo el estar insertos en una cultura en particular también nos forma y forma nuestra personalidad. Es una forma también de formar el super yo, ¿no? Porque es lo que te está diciendo qué está bien y qué está mal. Sí, claro. Sí, nuestros valores están acordes a la cultura en la que nos formamos. Sí, claro. De hecho, algo que puede llegar a parecer irrespetuoso acá, en otras culturas no, y viceversa. Bien, roles y la personalidad. Importante saber que la personalidad se forma por incorporación de roles y que toda conducta es siempre, al mismo tiempo, un rol social. Se estructuran unitariamente todas aquellas identificaciones y conductas que tienen coherencia entre sí, pero como el contacto y la relación de cada sujeto se hace siempre con pautas y normas sociales que son contradictorias entre sí, la personalidad se integra también con formaciones opuestas. ¿Qué quiere decir todo esto? La personalidad se forma por incorporación de roles. Yo no actúo del mismo modo ahora que estoy conversando con ustedes en mi rol de profesora de Fundamentos de Psicología 2. No despliego las mismas conductas que lo hago cuando estoy conversando con mi niña que tiene 2 años y medio, estoy intentando de que incorpore un alimento nuevo, por ejemplo. No hablo de la misma manera, no desempeño, mi rol es diferente, ¿sí? Acá es un rol de profesora, allá es un rol de madre. Entonces, voy incorporando roles. Otro rol puede ser el rol de amigo, el rol de hija, el rol de tía, ¿sí? El rol de compañera de trabajo. Son distintos roles que van integrando la personalidad. ¿Sí? Roles sociales. Y eso tendría que ver con la institucionalización, ¿no? Cuando uno... Algunas cuestiones están asociadas a lo institucional y a la socialización. La socialización secundaria, o sea, la socialización primaria es la que hacemos con los pares, con la familia, y la socialización secundaria se hace en el transcurso de las instituciones, por ejemplo, la escuela. Sí, muy bien. Sí, claro. Bien, sobre el yo tenemos 2 autores que hacen desarrollos teóricos específicos. Lo tenemos a Hartman, ¿sí? Quien habla de las funciones del yo y resalta el sentido de realidad, el control de la motricidad, de la percepción, la acción, el pensamiento, la inhibición y la postergación de la descarga. ¿Sí? El hecho de decir, bueno, yo querría hacer esto en este momento, no sé, tengo hambre y estoy en una clase y tengo que terminar la clase. Bueno, yo postergo mi descarga, que sería ir a comer, por ejemplo, porque son 7:30 y la clase termina a las 8. Entonces espero hasta las 8, por más que tenga hambre. Eso tendría que ver con la demora o la postergación de la descarga de la respuesta. La anticipación al peligro, ¿sí? Puedo anticiparme, sé que el fuego quema y que eso me puede traer un problema de salud, entonces no pongo la mano arriba de la hornalla. Estoy diciendo ejemplos muy, muy pavos, ¿sí? Como para que lo puedan comprender. Y la función de síntesis y organización. Después la tenemos a Melanie Klein, psicoanalista, que, bueno, algunos tienen cierta formación en educación, tal vez han visto algo de Melanie Klein y la formación subjetiva. Ella habla del pecho bueno y del pecho malo en la constitución psíquica del sujeto. Hace otro tipo de teorizaciones respecto de la formación subjetiva y del aparato psíquico, pero habla de la función principal del yo, que tal vez es lo que en este momento nos va a importar. Es el del dominio de la ansiedad que se pone en marcha desde el comienzo de la vida, ¿sí? Como la ansiedad como algo necesario. El yo entonces representaría el conjunto integrado de todas las capacidades instrumentales de la personalidad. Silvia dice, la descarga podría ser que el yo está en tensión entre el ello y el superyo. No, el yo está siempre en tensión entre el ello, el superyo y el medio ambiente. La descarga tiene que ver con otra cosa. La descarga tiene que ver con la conducta, ¿sí? Con algo que uno hace. Claro, no profe, hace, pero ¿sí? pensé que cuando usted daba el ejemplo de tener hambre, ¿no? Está ahí también esa tensión entre el ello, tengo hambre, pero también el super yo, no, tengo que esperar a que termine, ¿no? La tensión pasa por el yo.
La atención siempre está pasando por el yo. El ello no está tensionado, porque imagínate que es pura pulsión, y el super yo es autoritario, está ahí como una cuestión como el deber, las reglas, las normas, lo que debería ser. Acá el único que está en tensión es el yo, que es el que está tironeado. El ello y el super yo y la realidad no, son los que sostienen la atención. El que está tironeado ahí es el yo. ¿Sí? Bien, tanto el yo como el super yo comienzan su formación desde las primeras experiencias de la vida, y estas experiencias comienzan a producirse en la vida intrauterina, es decir, en el transcurso del embarazo. El yo es inicialmente corporal, ¿sí? Piensen que el niño es, cuando nace, en los primeros meses es todo yo, y la existencia que él tiene conciencia es de sí mismo. Y todavía ni siquiera, ¿sí? Por eso es un yo corporal. Son las experiencias corporales las que van formando el contingente más numeroso en la formación de todas las experiencias corporales, es decir, que van formando parte del yo, y todas las conductas en las que interviene lo corporal o el esquema corporal. Cuanto más integrado, madura es la personalidad, el yo se atiene más estrictamente a la realidad, mientras que el yo infantil, o podemos pensar en una personalidad inmadura, de un adulto, ¿sí? Estamos hablando, funciona más con la omnipotencia, la magia y el narcisismo. Porque estas tienen que ver con conductas que se dan justamente en la infancia, porque eso se habla de un desarrollo inmaduro de la personalidad en esos aspectos. Es importante reconocer qué partes más o menos amplias de este yo, inmaduro e infantil, subsisten en todos los seres humanos a través de la vida, aunque en proporciones muy variables. Malena. Pienso en voz alta, ¿no? Y es una pregunta que la hago así, en voz alta, sin pensarla mucho. Dale. El tema de cuando un niño, el primer año, digamos, puede ser que ahí el yo escuche más al ello que al super yo, ya que no hay... Vos pensás que en esa etapa de la vida todavía estas instancias están en formación, ¿sí? Okay. Entonces, y sí, todavía no está determinado lo que Freud llamó en algún momento diques anímicos, ¿sí? Como el asco, la culpa y la vergüenza, que se forman más o menos entre los 8 y los 9 años. Entonces, es más ello, ¿sí? Más búsqueda de placer, ¿sí? Después, cuando se van construyendo estos diques anímicos, incorporando reglas, normas, vieron que aparte los niños hasta los 8 o 9 años son súper crueles. O sea, dicen cualquier cosa en una reunión familiar que uno dice, ay, por Dios que se calle, o mismo en el colegio, a los compañeritos, ¿sí? Les pueden llegar a decir cosas horrorosas, ¿sí? Sin darse cuenta también, ¿no? Porque justamente parte de esta formación que van teniendo, ¿sí? Piensen que el aparato psíquico no está dado de una, digamos. Esto es una construcción, se va formando y se va desarrollando, al igual que la personalidad, ¿sí? La personalidad se estipula que se terminaría de constituir a los 20 y pico, 25, 26, 27, más o menos. Todavía ahí se está construyendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver también, y en esto nos vamos por ahí ya asociándonos al próximo capítulo, que es el de Morris, tiene que ver también con un cerebro en formación, ¿sí? Hay áreas del cerebro que están formadas en determinado momento y que no están del todo desarrolladas hasta determinado momento. Por ejemplo, si yo le exigiera hoy a mi niña que no me pregunte 70 veces lo mismo, es imposible. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones madurativas de su encéfalo que todavía no están maduras del todo, ¿sí? O sea, le estaría exigiendo algo que ella no puede hacer en este momento. Y ningún niño de 2 años y medio puede hacer, ¿sí? Por eso es tan importante no solo saber aquellas cuestiones asociadas al psiquismo, a los modelos explicativos del aparato psíquico y del desarrollo de la personalidad, así como también aquello que acompaña, que es el desarrollo biológico, ¿sí? Que es lo que sostiene, de alguna manera, desde lo biológico, desde lo orgánico. O sea que los 3 niveles los vemos como ya más formados, recién a los 8 años, ahí ya
podemos dividir uno de otro, digamos, en un niño Sí, aproximadamente? en realidad están los tres, nada más que va empezando a tomar un poco más de consistencia a esa edad, ¿sí? Esto lo pueden asociar también con los estadios de evolución de la sexualidad del niño, ¿sí? ¿Qué es lo que va adquiriendo en cada una de las etapas, ¿sí? Tampoco está del todo constituida. Vos pensás, Malena, que a los 8 o 9 años hay cosas que no te importan demasiado, ni que hablar lo que sucede en la adolescencia, que esto es todo un despiplume, ¿no? Como, bueno, hay otras cuestiones que se juegan ahí, ¿no? En cada etapa vital y en cada momento. Por eso es importante entender que esto va teniendo una evolución y que tiene una constitución un poco más estable, más llegando a la salida de la adolescencia, ¿sí? En una adultez temprana, podríamos decir, a los 20 y pico. Bien. Gracias. Sí, un adulto Perdón joven. que la pregunta fue muy pava, pero me quedó eso. No, está perfecto que pregunten, son cuestiones muy abstractas, ¿sí? De estas de las que estamos hablando, por lo tanto yo puedo entender no solo que tengan dudas, sino que algo no entiendan o que todavía no puedan significarse del todo, bueno, ¿qué es esto del yo, el ello, el super yo? A mí también me costó entenderlo cuando lo estudié, por lo tanto nada de lo que pregunten me va a parecer pavo, y si me parece pavo es un problema mío, ¿no? Ustedes pregunten todo lo que tengan que preguntar, ¿sí? Gracias. Silvia, gracias, Malena. Silvia, Sí, que tenés profe, levantada la mano. sí, en la presentación, en la filmina anterior, ahí dice que el yo como que empieza, veo que dice, tanto el yo como el super yo comienzan su formación desde las primeras experiencias de la vida y muy posible estas experiencias ya comienzan en la vida intrauterina. Sí. ¿Cómo sería cuando el niño ya empieza a tener esos esbozos, por ejemplo, de memoria auditiva? Dice la vida intrauterina porque todo aquello que le pase, esto lo vamos a ver en las series complementarias, lo que le suceda a la madre en el transcurso del embarazo va a tener un impacto en ese niño también. Digo, si tenemos una madre ansiosa en el transcurso del embarazo, hay cuestiones que se transmiten en esos meses, ¿sí? Ahí ya se va formando cuestiones asociadas a la personalidad o a cómo responde ese niño. No es lo mismo una madre que tal vez sea un poco más tranquila, ¿sí? O que tenga otro tipo de experiencia, qué sé yo, una madre que sufre un duelo en el transcurso del embarazo, ¿sí? Qué sé yo, que se le muere el marido, que se le muere el padre, digo, el impacto que eso tiene en ese bebé que está en formación, o las experiencias de contención que haya tenido, si fue acompañada, si no fue acompañada, cuál fue su red, si fue sostenida, si fue contenida, si estaba sola, si fue... Hay un montón de cuestiones, ¿no? Que tienen este impacto, pero sí es importante saber que es como desde su tránsito, ¿no? Desde la formación, ni siquiera es desde el nacimiento. Hay cuestiones que vienen de antes, ¿sí? Que tienen un impacto. Y hay cuestiones que tienen que ver con lo biológico. Acá no negamos lo biológico, de hecho, para mí es una parte muy importante. Hay cuestiones que tienen que ver con la herencia. Digo, si tenemos una persona con un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad generalizada, probablemente si indaguemos, debe haber padre, madre, que haya tenido algún tipo de problemática de este estilo. Entonces hay algunas cuestiones que tienen que ver con la herencia, con aquello que está en los genes, sí es cierto que después el ambiente hará lo suyo, ¿sí? Uno viene con cierto potencial para lo bueno y para lo malo, ¿sí? Uno no se enferma, un profesor decía, uno no se enferma de lo que quiere, sino de lo que puede. Lo ambiental tendrá un impacto para el desarrollo tanto de sintomatología, cuestiones más de tipo patológico, como para cuestiones de potencial de virtudes, ¿sí? De cosas buenas, de dones que uno puede llegar a tener. Listo, gracias, profe. Espero haberte respondido. Y si no, lo iremos haciendo en el transcurso de las tutorías. Dale, bien. Gracias, profe. Bueno, a vos, el yo corporal tampoco es una relación narcisística del yo con el cuerpo, sino que es una relación o un vínculo en el cuerpo y por medio del cuerpo, justamente, con objetos externos en las experiencias de satisfacción y frustración de necesidades. Porque las personas tenemos de las dos, ¿no? Tenemos experiencias de satisfacción, pero también de frustración. Y estas experiencias, tanto de satisfacción como de frustración, al ser reiteradas, van a introducir progresivamente la posibilidad de discriminación entre el cuerpo propio y el objeto como ajeno o externo. Esto que hablamos de alguna forma que el bebé al inicio, la madre es la que lo alimenta, ni siquiera ve una madre, no hay un otro externo, ¿sí? Recién cuando es un poco más grande va pudiendo empezar a hacer una diferenciación entre
lo que es yo y lo que es no yo. Fíjense que ni siquiera hablamos del mundo externo, hablamos de no yo. Y en la medida en que avanza, no solo en edad, sino en estimulación y acompañamiento y andamiaje, es que va a poder tener una mirada menos egocentrada, una mirada más asociada al mundo externo. Ya Piaget nos hablaba de esto, ¿no? Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Porque nos detuvimos en algún momento en la presentación anterior. Quiero saber cómo vienen hasta acá, para ver hasta dónde continúo. Bien. 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 Buenísimo. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, análisis formal de la conducta y la personalidad. Bárbaro, buenísimo el intercambio que vamos teniendo. La división de la personalidad en las estructuras funcionales del yo y el superyo nos va a permitir una consideración dinámica de los procesos psicológicos y sintetiza la antítesis innato adquirido. Esto que veníamos diciendo, ¿eh? No todo viene con la herencia y no todo tiene que ver con el ambiente. Hay un poco y un poco. ¿Sí? Se va a sustituir en el análisis formal esto de yo, ello y superyo, por otro tipo de división que va a ser intelecto, afecto y voluntad, ¿sí? Siendo el intelecto asociado a lo cognitivo, a los pensamientos, el área del afecto a la emoción y el área de la voluntad con la conducta. Como coexisten siempre las tres áreas, intelecto, afecto y voluntad, coexisten siempre las manifestaciones que pueden sufrir todas las alternativas de disociación y contradicción. O sea, entre estas tres, ¿no? Entre pensamiento, emoción y acción, o entre intelecto, afecto y voluntad. ¿Sí? O sea, dividimos recientemente, ¿no? Ciertas estructuras funcionales que tienen que ver con el yo, el ello y el superyo. Y pasamos a hacer un análisis más formal de la conducta y la personalidad, que van a ser el intelecto, el afecto y la voluntad. Es como otra manera de dividir la personalidad o de analizar la personalidad, para que se entienda. En la cual vamos a tener alternancia entre la disociación y la contradicción entre estas tres áreas, ¿sí? O estas tres divisiones, llámenlo como más les guste. Es una división formal. El intelecto estaría asociado a lo intelectual, esto contacto, relación y manejo de objetos realizado en forma simbólica, en el que predomina la relación con el símbolo más que con el objeto. Estamos hablando de pensamientos, ¿sí? Sin que se confunda, pero pudiendo pasar del uno al otro, ¿sí? Pueden pasar del objeto al pensamiento, del pensamiento al objeto. Se conserva una discriminación entre objetos externos e internos, ¿sí? Por eso hablamos de sentido de realidad. Ya cuando esto ya no hay discriminación entre objeto externo e interno, generalmente hay una pérdida de realidad. Y cuando hay un predominio de objetos internos, por eso me van a escuchar hablar cuando me refiero al intelecto o al área intelectual de la persona, de mundo interno, ¿sí? Cuando hay un predominio de objetos internos, se pasa a la fantasía o a la imaginación, en el área del intelecto. En cuanto al afecto o al área del afecto de la personalidad, es también siempre una conducta que incluye una relación de objeto o una relación objetal. Tiene una organización propia que lo caracteriza y no es solo un grado de desorganización de la conducta intelectual. Tampoco el afecto es una experiencia interna, independientemente de lo exterior, sino que, como toda conducta, es el emergente de una situación. No es el opuesto del intelecto, sino que es una organización diferente. Intelecto y afecto son dos niveles distintos en los que se integra la conducta, la experiencia con el mundo. ¿Sí? Tiene que ver con la emoción, con el sentir. Bien, intelecto y afecto estarían ambos integrados. No se excluyen, sino que son dos niveles de experiencia ante una misma situación, ¿sí? Uno puede tener ambas, intelecto y afecto, que incluso coexisten siempre con un grado variable de predominio de uno o de otro, ¿sí? El afecto es un paso previo y conjunto de la conducta simbólica. Muchas veces, o la mayoría de las veces,
aparece el afecto antes que el pensamiento, o la emoción antes que el pensamiento. A veces aparece y uno no sabe cómo nombrarlo. Hay personas que no tienen demasiado registro emocional, entonces también les cuesta sentir o dar cuenta de qué es aquello que están sintiendo, y a veces lo que les cuesta es nombrar aquello que están sintiendo. No les cuesta sentir, pero sí les cuesta poner nombre a eso que están sintiendo. El afecto tampoco es un proceso puramente orgánico o biológico. Todo lo que ocurre en el ser humano ocurre siempre en el nivel de integración psicológico. Recuerden esto que decía Blecher, ¿no? Bueno, y hasta aquí vamos a llegar, porque nos vamos a quedar con esto, con el afecto como medio de conocimiento de la realidad exterior. Son -10, no sé si tienen una próxima clase, pero bueno, la exprimimos la clase de hoy, ¿sí? Vamos a tratar de la próxima clase poder terminar con este tema, y en todo caso, si no llegamos a terminar con el tema en la próxima clase, lo que voy a hacer es subirles o un video grabado o una clase de otra comisión, como para que ustedes puedan tener completo, ¿sí?, el contenido, el material de esta clase y no se pierdan de nada, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos por participar, por estar hasta el final. Estuvieron casi todos hasta el final, muy atentos, mucho intercambio, muy fluido. Gracias a todos, buenas noches. Nos vemos no el próximo lunes, sino el siguiente. Cualquier duda les pido que escriban al Blackboard, manden mensaje, consulten, pregunten. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos. Entonces, pregunta, Gracias. profe, entonces va a cambiar Sí, la fecha Laura. de la autoevaluación, ¿no? La fecha de la autoevaluación no va a ser el 17, probablemente la pongamos para la semana del 24, no el 24 en sí, porque el 24 es cuando voy a estar dando Morris, así que por ahí para fin de esa semana, ¿sí? El viernes de esa semana. ¿Sí? Bárbaro, gracias, profe. Bueno, gracias, nos vemos. A ustedes, nos vemos, gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Gracias.